escucho. ¿Me está hablando? Ya, ahora sí. Ahora Sí, ahora sí. En- ¿A cuánto lo has invitado? a la licenciada Yolanda, que ha estado siempre aquí en el área de inteligencia sanitaria. Ya, perfecto. Ya, vamos a hacerlo ágil y al grano. Mira, hay varios sistemas en epidemiología. Nosotros lo llamamos sistema de vigilancia. Bueno, ¿por qué se hace tanto énfasis en los sistemas de vigilancia? Porque todo comienza con lo que detectan los sistemas de vigilancia. Si se detecta algo fuera de lo normal o una alza de casos, hay que saber por qué hay esa alza de una tasa fuera de lo común o un número elevado de casos o la aparición de una enfermedad que no se tenía prevista, por ejemplo. Lo que te digo, cólera, poliomielitis, esas enfermedades de notificación obligatoria, una vez que aparezca, aunque un solo caso, puede significar un brote, solo un solo caso. Entonces, cuando veas esas alzas, entonces lo que se tiene que hacer es inmediatamente investigar, o sea, confirmar si es cierto ese diagnóstico y dar la voz de alarma de que es un brote y una enfermedad que usualmente debe estar controlada. Y a partir de ahí se comienza el estudio. Por eso es que los sistemas de vigilancia son importantes. Hay varios, hay su sistema de vigilancia de mortalidad materna, de mortalidad general, de mortalidad neonatal, hay de enfermedad de notificación obligatoria de VIH, de TBC, bueno, en fin, hay varios subsistemas de vigilancia que tratan de ver que si aparece un alza inusual de estos casos. Y a partir de ahí comienza todo el proceso de la epidemiología. Bueno, yo hoy día voy a explicar sobre su sistema de perfiles y de mortalidad. Bueno, perfiles. Y hago notar una cosa importante. Cuando hablamos de perfiles hay que diferenciar lo que es perfil epidemiológico de perfiles de demanda. No sé si más o menos tienes claro eso. Sí. Ya, entonces, y los perfiles de demanda están basados en el CIE-10. En cambio, los perfiles epidemiológicos tienen otra tabulación. Por ejemplo, hepatitis B, hay hepatitis A, B y C. En el CIE-10 están separados, pero en perfiles hay un código que los unifica. En perfiles no ve si la diabetes es tipo 1, tipo 2, no, sencillamente los engloba en un solo diagnóstico. Por eso que hay que diferenciar entre perfiles de demanda y perfiles epidemiológicos. Epidemiológicos son el número de casos. Y los perfiles de demanda son las consultas. O sea, el número de consultas es la demanda en general y el número de casos ya es más propio de la epidemiología. Por ejemplo, 2 casos de cáncer pueden dar a 20 atenciones. Solo 2 casos pueden dar lugar a 20 atenciones durante el año. ¿No? Esa es una diferencia bastante simple. Ahora, ya acá vamos a ver, acá voy a compartir la pantalla para ver. Esperen. Vamos a verlo. Mira, este es no sé si ya tú has visto por ejemplo, los perfiles. ¿Has visto alguna vez alguna tabla de perfiles, cómo se presenta? No. Por ejemplo, acá están los perfiles de emergencia. Ya. Perdón, estos son los perfiles de consulta externa. No, estos son los de consulta externa, perdón. Mira, lo más importante de los perfiles, tu gran tarea, aparte de bajar los datos a través de Excel, eso ya lo tienes que coordinar con Johnny, es muy sencillo, pero una vez que tengas el Excel, tienes que
eh, limpiar. ¿A qué nosotros llamamos limpieza? Hay algunas patologías, por ejemplo, menopausia, problemas de la menopausia, con respecto a la menopausia en mujeres, que haya un caso de edad de 70 años, no es, lo más probable es que sea un error en la digitación, en el CIE10, pero no es. Por ejemplo, un caso de próstata que esté en el grupo de las mujeres. No es entonces, ¿sabes por qué? Y eso es una gran tarea, y esa tarea la tienen que hacer tanto en la central como en todas las redes y en los policlínicos, en las simples, es que tienen que saber exactamente cuál es el rango normal de presentación de una enfermedad y la edad, sobre todo el rango en edad y sexo. Por ejemplo, un cáncer de ovario es muy raro, es casi imposible a la edad de 5 años. Claro. Si aparece por ahí un número, eso es hay que limpiarlo. Por ejemplo, hipertensión esencial, o sea, hipertensión primaria en un niño de 2, 3 años, no aplica. O se confirma el diagnóstico o se corrige eso. Ya. Entonces, ahora, eso es en todos los perfiles, pero también hay que ver algo importante. Hay patologías propias que son de la consulta externa, otras que son propias de la emergencia y otras que son propias de hospitalización. Por ejemplo, imagínate los diagnósticos de sepsis en la consulta externa. Generalmente no consideramos sepsis en consulta externa ni infartos, esos son diagnósticos propios de hospitalización o de emergencia. Entonces, ya, mira, como son 300 grupos de perfiles, ya hemos ahorrado a la gente, porque hace años trabajamos en unos cuadros en donde ya está visto de qué edad es lo normal. Por ejemplo, cáncer de páncreas, usualmente se presenta a tal edad, EPOC a tal edad, la artrosis a tal edad y el sexo. O sea, te voy a alcanzar ese cuadro para limpiar perfiles en donde al costado del grupo, o sea, de la descripción del perfil, está la edad, de qué edad a qué edad puede, por ejemplo, si es de 10 años está con más de 10, o sea, a partir de más de 10 años, y si es F o M es masculino o femenino, y sobre todo si ese diagnóstico hay diagnósticos que son de consulta externa, emergencia y son de hospitalización, pero hay otros diagnósticos que son solo de emergencia y otros que son solo por ejemplo, fracturas es algo propio solamente de emergencia. Claro. Entonces, esa tabla te lo voy a alcanzar, pero acá hay algo bien interesante. Los perfiles, supongamos que a ti te pide el director de la red, quiere saber sobre los perfiles de enfermedades respiratorias. Entonces, no es cuestión de agarrar, ya tengo el Excel, ya voy a seleccionar esos modelos, sino hay que revisar, hay que saber por qué, y tienes que asegurarte bien porque, y supongamos que viene un médico que está investigando un tema y le pasas ¿cómo se llama? Migraña, pide migraña y tú alegremente lo mandas, es así nomás suave, pero migraña en un año, por ejemplo, hay 2 casos de migraña en un año, ya prácticamente eso hace perder la confianza en todas las demás cifras. Así reacciona, así hemos nosotros visto. Una vez pasó un caso había un número mayor de asma en menores casos elevados de mayores de asma en menores de 1 año y prácticamente el investigador lo consideró que ese cuadro no era creíble porque no se había limpiado. Además hay que tener en cuenta de que hay gente que pide acceso a la información pública
y pide, por ejemplo, formalmente a través de una solicitud cuántos casos de diabetes, hipertensión o casos de artrosis ha habido en la población, y si le mandamos que el grupo dirá hay 10 casos de artrosis, ya te puedes imaginar. Sencillamente puede hacer su queja y reclamo, ¿no? Que le están dando información general. Por eso, basta que haya un caso que esté fuera, hace perder la confianza en el investigador o en la persona que recibe los datos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna, todo claro. Sí, todo claro. Ahora, hay otra cosa bien importante. Por ejemplo, en tu región es normal que haya dengue, por ejemplo. No se ven mucho, unos comiquitos, por ejemplo. Ahí ¿no? está. Así es. Por ejemplo, uno, por ejemplo, tiene que darse cuenta qué enfermedad puede ser propia de ahí. Por ejemplo, si aparece dengue en uno, no va a ser creíble. Por ejemplo, hay que conocer los perfiles epidemiológicos de la. Una vez, por ejemplo, que tienes los cuadros de perfiles, comparar con lo del año pasado para ver qué enfermedades han predominado y qué no. Hay algo bien interesante. A veces nosotros encontramos que en Ayacucho, por ejemplo, en un año ha habido 300 glaucomas y al año siguiente solamente hay 2. ¿Qué cosa nosotros decimos? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué es lo que pasó? Que una explicación es que renunciaron los oftalmólogos del hospital. Por ejemplo. O sea, una vez que encuentras una diferencia, un cambio, hay que averiguar por qué. Puede ser porque cuando se analiza, después se pide información a la red, qué es lo que puede haber pasado. Por ejemplo, estamos notando que los perfiles del 2020 y del 2021 en comparación a otros años ha variado por la pandemia. Exacto. Porque hay y el COVID ha tomado la delantera tanto en mortalidad como en perfiles. Mira, es muy interesante y se aprende bastante analizando perfiles. ¿Ya tú has trabajado en esto anteriormente? Sí. Ya, entonces ya va a ser más fácil. Mira, por ejemplo, acá en la tabla hay perfiles por establecimiento, ¿no? Por ejemplo, Almenara. Yo tengo el consolidado nacional, que te lo he pasado. Por ejemplo, Almenara, estamos Red Almenara, y el Hospital Almenara, Red Almenara y IPRES Gamarra. Almenara y el Hospital Grado. O sea, en esta tabla que te he pasado están todos los. Y por ejemplo, Apurímac, por acá debe estar Apurímac. Arequipa, está por red asistencial. Apurímac, Abancay. Por red asistencial. Ya, así es. Ahí Por red está. asistencial y por esto. Esto es por establecimiento. Ahora hay redes, solamente ya consolidadas las redes. Acá vemos Almenara, pero consolidado, ya unido todo Almenara. Y ya el nacional, que ya reúne a todos los perfiles. Y podemos encontrar, por ejemplo, que consulta externa faringitis aguda. Este es del año 16. Faringitis aguda, otra dorsopatía asociada a lumbalgias. Enfermedades de la piel en el tercer lugar, infecciones de la vía respiratoria cuarto, hipertensión, artrosis, gastritis, trastornos de tejidos blancos, diabetes, otras enfermedades. Cuando hablamos de casos, entonces, ¿son casos nuevos en el 2016? Son las atenciones, ¿verdad? Los casos, o sea, puede ser un caso nuevo, mezclar, es prevalencia. Este caso nuevo son casos antiguos. Acá, por ejemplo, cuando sale artrosis, 241,000 casos, 804 quiere decir que están mezclados los casos nuevos que pueden haber debutado con la patología y los antiguos que siempre se controlan, pero son casos. En cambio, te aseguro que si tú ves perfil de demanda, el doble, el triple de esta cantidad, que son la cantidad de consultas que ha necesitado la gente. Perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta antes de pasar a mortalidad? ¿Qué bueno que entendías? Esos M1, M14, M59. Perdón, pero debe decirte, grupo por edad, masculino menores de un año,
de masculino de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, así. Y más adelante está F, femenino. Femenino 1 a 4. Como he agarrado una tabla que, ¿cómo se llama? Que era parte del proceso, pero ya después lo ponemos, ¿no? Ponemos femeninos y grupos por edad. Pero acá puede ver F20, por ejemplo, acá 20 a 24, quiere decir que es de 20 a 24 años. Lo hemos agrupado por cada 5 años, como puedes notar. Cada 5 años se juntan. En perfiles lo hemos hecho así, de esa manera. Porque, ¿cómo se llama? Imagínate, es muy complicado poner de 21, 22, 23, 24, así, uno por uno. Se ha agrupado la agrupación, los grupos etarios es por 5 años. Ya. Y al final se ve mayores de 85 años. Ya es otro grupo de... No, y ahí puedes ver tranquilamente. Bueno, esto te lo da el WINEPI. El manejo de WINEPI ya le corresponde a John. Ahora, bueno, alguna otra pregunta de pasar, pero ya tienes una idea, ¿no? Sí. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es limpiar los perfiles. Exacto. Porque sí, te imaginas limpiar de las 400 impresionadas. Consolidarlo, ¿no? Y eso que yo tengo que agarrar y verificarlo todo. Verificar y sumar por red. Y después juntarlo todo a nivel nacional, ¿no? Y después hacer un análisis, un informe, y estar constantemente así, porque siempre piden información. Bueno, vamos a pasar a mortalidad. Ya. Eso es lo que me mandaba el correo, ¿verdad? Sí, eso te he mandado tanto de hospitalización también como de cosas. Y te voy a mandar ¿cómo se llama? Los rangos normales de que se presenta un cuadro, ¿ya? En Excel, donde está, por ejemplo, artrosis, usualmente mayores de 20 años y por ahí, ¿no? Ese cuadro para limpiar perfiles. Ahora vamos a compartir pantalla de lo más interesante para mí, que es mortalidad. ¿Puedes ver la tabla ahí? Sí. ¿Aló? Sí, mira. Sí. Primeramente, lo que con Johnny eso, vas a ver que él descarga la base del SINADEF. No sé si él o tú descargan los muertos de Apurímac por mes, por año, de asegurados, ¿correcto? Te va a salir una base de 300, 400. Ahora, tú sabes, todas estas variables en amarillo que ves son variables, en un primer instante te viene lo del SINADEF, o sea, las variables que hay en el certificado de función, edad, sexo, causa básica, causa intermedia, todo lo del paciente, hora de fallecimiento, día, todo eso. Ahora, como tú has podido ver que en un certificado de función no aparece la variable si es asegurado o no, tampoco aparece en qué servicio falleció, o tampoco aparece si falleció en su domicilio, en Padomi, en qué servicio, si falleció en emergencia o en cuidados intensivos, en hospitalización, en qué servicio. Y otros datos más, por ejemplo, ¿cómo se llama? Su código de asegurado, o sea, y sobre todo la red, no aparece la red. Entonces eso a través del WINEPI lo tienes que agregar a las demás variables, correcto, o sea, siempre se baja la base del SINADEF, pero se tiene que completar alguna variable. Ahora, eso ya lo ves con Johnny, eso ya lo maneja Johnny perfectamente bien. Pero acá viene lo más importante. Lamentablemente, siempre se ha notado que no se pone en forma correcta la causa básica de función. Y ahí viene todo el trabajo. Ahí sí, el trabajo es
verificar a través, a través entrando al sistema o revisando la historia, si realmente esa es la causa básica. Lamentablemente sí, tenemos bastante percances con esa información, porque a veces hay un copy-pega, hasta el sexo, la edad, todo lo cambia. Sí. Y te asombrarías encontrar hasta el 90, bueno, y eso, que el 80% ya, 80, 90, mal definidas las causas básicas. Es todo un problema, la verdad, y hay que saber, hay en el CIE 10 hay en el CIE 10, en el volumen 2, hay cómo colocar la forma correcta, o sea, una vez, por ejemplo, que tienes una base de datos como esta, te encuentras ya las causas básicas ordenadas por causa básica, intermedias, 1, 2, 3, causas contributorias. Una vez que encuentra eso, ordenarlas. Pero la experiencia nos ha dicho, puede aparecer diabetes mellitus y después una sepsis, una neumonía y sepsis a su costado como causa intermedia al final. Pero aún así, si tú revisas, por ahí vas a encontrar hipertensión y insuficiencia renal. Entonces te das cuenta de que no ha sido bien definido. A veces ponen realmente cosas que están muy lejanas, ¿no? E incluso hay que tener cuidado. Por ejemplo, si aparece caída, fractura y fallecimiento, hay que definir si la caída fue un accidente o fue caída o si fue un acto de agresión o si fue por un atropello, si fue caída de una bicicleta, o sea, hay que definir porque el traumatismo, fractura y posteriormente no son las causas, la causa es lo que el acto que desató la caída, punto. Entonces, porque si tú te das cuenta, los R's y los S, los síntomas, las fracturas no son causa básica. No lo acepta el sistema como causa básica, no la consideramos. Por ejemplo, ¿qué te digo? A nosotros nos ha llegado, por ejemplo, que dice traumatismo encefalocraniano. Después dice hematoma sutural y sepsis y fallecimiento, correcto, ya. Bueno, esa es la secuencia, pero de pronto veo que tenía 26 años, traumatismo encefalocraniano, 26 años. Ya no tengo la historia, por ejemplo, de la Lambayeque acá, entonces, varias veces, la misma edad de 26 años de una persona joven, ya hace suponer que ha sido un accidente. Claro. Por ejemplo, varias veces ha sucedido que yo he tipeado el nombre del paciente fallecido en Google y de pronto sale la noticia que joven motociclista sufrió un accidente de tránsito y esa es la causa básica, esa es la causa del traumatismo encefalocraniano, el accidente de tránsito, en este caso de motocicleta. Varias veces me he encontrado la causa básica en una noticia, sobre todo cuando son pacientes jóvenes, que pacientes de edad ya son caídas por... Es que es raro pues ver un tipo de casos a esa edad y de esa manera. Sí, nosotros para tratar en lo posible de disminuir el porcentaje de causas incorrectas, básicas, nos valemos de todo. A veces, antes no se podía entrar, ahora se puede entrar al sistema, pero muchas veces en los sistemas, por ejemplo, caída, sí, pero figura hipertensión, figura otros diagnósticos, si tenemos que ir a la historia. No hay que dar por hecho que el paciente, si parece cáncer, ya fue cáncer. Te asombraría de encontrar por ahí una caída o que el paciente sufrió un infarto y no era terminal, pero le han puesto cáncer. Y eso ha sucedido, lamentablemente es así. Y hay veces un diagnóstico falleció por operación gástrica, no se llama reducción de estómago, pero no, eso no es causa básica, ¿no? Hay que averiguar cuál fue la enfermedad que lo llevó. Obesidad mórbida, lógicamente eso, básicamente, eso es la causa que desató todo. Entonces, eso es muy importante porque nosotros siempre
siempre tenemos ese problema. Por ejemplo, varias veces nos ha pasado, el paciente fallece por sarcoma de Kaposi, causa básica, pero sabemos que eso es algo bastante, que generalmente solo se presenta en VIH, y encontramos después, entrando al sistema, que el paciente, no lo averiguamos, que el paciente está dentro del programa de VIH-Sida, y nos damos cuenta de que no es la causa básica del sarcoma de Kaposi, causa intermedia o final, es VIH. Y varias veces nos hemos topado con unas, por ejemplo, para darte una idea, mira lo que es esto. Por ejemplo, el programa de VIH-Sida tiene pacientes fallecidos en el estado. Por ejemplo, tiene 200 al año. Y nosotros tenemos 180 en la base de mortalidad general, que engloba a todo. Tuberculosis, engloba a todo. Mortalidad general engloba todo. Y de pronto el programa de VIH tiene 200 y nosotros tenemos 180. Entonces yo busco a ese paciente que ha muerto por VIH y encuentro en esa diferencia, encuentro 20 pacientes que no le han puesto el diagnóstico de VIH. Han puesto neumonía, sepsis y fallece. Aunque tú no lo creas, es así. O sea, el médico que hizo el certificado de función no le puso VIH, puso neumonía y sepsis. Y me he enterado yo porque a la hora que cruzamos la base de VIH-Sida, con la de mortalidad general, encontramos esa diferencia. Igual pasa con TBC, mortalidad materna y mortalidad que no han puesto la causa básica de uno, o uno tiene más y el otro menos. Entonces, todo ese trabajo hay que hacer, cruzar bases para verificar bien, porque te imaginas, al año hay 40.000 muertes, te imaginas verificar, viendo si los 40.000 están bien puestos, esa tarea. Y últimamente evaluamos los sistemas de vigilancia, por esos detalles, se ha corregido bien, porque hacemos un ranking, qué red tiene, y nos damos cuenta acá de eso. De pronto nos mandan con ¿cómo se llama? Fallece de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, decimos, pero ¿qué le vino a la insuficiencia cardíaca? ¿De qué vino la insuficiencia renal crónica? Y a veces nosotros somos los que enteramos que ha tenido diabetes, ha tenido hipertensión, una valvulopatía. Entonces, eso es el asunto. Pero soy enemigo de dar un montón de datos, siempre considero que poco a poco se va emprendiendo. Yo soy, la persona encargada sobre todo de perfiles y mortalidad, cualquier consulta conmigo. Sí, acá justo lo tengo. No, ninguno hasta el momento. Sí, entonces, otra cosa importante, bien importante. Acá es donde yo caí la primera vez, porque hasta ahí lo hice bien. Cuando tú veas causa básica de muerte, por ejemplo, P07, que es las P son causa básica de neonatos, recién nacidos, tienes que verificarlo con la edad. Los diagnósticos CO son obstétricos. Tienes que verificar que sea mujer y que esté en edad reproductiva, porque si aparece una persona de 70 años muerta por un código O que es obstétrico, y te revisa, porque hay gente que se encarga de eso, te revisa y te lo hace regresar, que ahí hay una equivocación. O sea, tiene que aparecer, por ejemplo, un niño de 6 años muerto por cáncer de páncreas. No es coherente. No. Así es por cosas por el estilo. Entonces, verificar si la edad y el sexo corresponden al diagnóstico de la causa básica de muerte. Porque nosotros, cuando presentamos el informe, presentamos pacientes que murieron por VIH-Sida, no podemos poner en menor de un año, porque generalmente no se presenta muerte por menor de un año, o caso de VIH-Sida por menor de un año. Entonces, eso te da una idea de lo que hay que hacer con la base. De las bases hay que tener esto. Generalmente ese gran problema, Apurímac no tiene mucha mortalidad, mucho muerto. Imagínate en las redes que tienen 6.000, 7.000, 8.000, que todos los días mueren entre 10, 15 pacientes. Todos los días hay que revisar 15, 16 personas que ya se encargan de eso. Pero básicamente eso bien. Pero acá, por ejemplo, doctor, acá nosotros tenemos una deficiencia con respecto a
a los pacientes de VIH. Por ejemplo, aquí es como que para estadísticamente el E-Salud de Apurímac no presenta pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque nosotros solamente le hacemos la prueba rápida y se va y lo derivamos al Cusco, por ejemplo. Pero te vas a enterar cuando te llega la base de asegurados fallecidos en Apurímac, que están registrados en Apurímac, que se hayan recibido su carga allá en Cusco, va a aparecer, pero tú entras al sistema y ya le has diagnosticado los VIH. No sé si me dejo entender. Sí, pero ese se considera como muerte mía, ¿no es cierto? Pese a que no sea mi paciente. Sí, exactamente. Ese es un concepto que ahora lo tenemos claro, porque ahora nos piden asegurados fallecidos en lo posible, así hayan muerto fuera de salud, fuera de la atención de salud. Imagínate, con el COVID eso se ha vuelto más demandado, porque queremos saber cuántos asegurados están falleciendo de COVID. Y con respecto a COVID, esa es otra cosa interesante. Yo te recomiendo que consideres, así esté en causa intermedia contributoria y parece que ha muerto como cáncer terminal, pero considera COVID, debido a las nuevas normas que ha dado la presidencia del Consejo de Ministros sobre cómo qué considerar muerte. Yo te voy a pasar eso, ¿ya? Es que ahí también hay otra deficiencia, que por ejemplo, no siempre encontramos ese decreto de la presidencia del Consejo de Ministros. Fallece como por COVID y le ponen neumonía y ahí también. Pero ya si en el certificado y no aparece en ningún sitio se considera eso, y ya lo hemos estado viendo. Lamentablemente en un inicio, aparte que no había COVID para código de COVID, pero en un inicio han puesto para no ser cremados inmediatamente. Eso es todo un lío. Pero ahora ya no, ya eso ya encuentra raro. Ahora se pone COVID, ahora le ponen COVID, no hay problema. Pero antes en un inicio era problema, pero a veces mueren sin saber. Pero lamentablemente de dónde sospechamos, porque ni siquiera hay pruebas, no hay nada. Lamentablemente es así. Sí, es cierto. Y uno no va a estar llamando a la familia por cada muerte para verificar si ha muerto o no de COVID. No, imagínese los casos que usted trabaja. En el mío puede ser, ¿no? Bueno, ahorita que tenemos uno esporádicamente, pero después no creo. Así es, Entonces, ¿alguna otra pregunta más? No. Pronto van a los 40 minutos de que nos han dado. No, ninguna pregunta. Te voy a mandar el cuadrito que te he prometido con la resolución. Ya. Donde qué considerar como causa básica COVID. Ya. Mira, sobre COVID, antes se creía, tenía cáncer terminal, se encontró casualmente COVID, pero murió por complicación de cáncer. Ahora sí hay mucha duda. Algunos patólogos dicen que no, que el COVID lo que ha hecho es realmente la causa básica de muerte, porque el COVID es una enfermedad sistémica, afecta a todos los órganos, afecta a todo, y lo que hace muchas veces en enfermedades ya en descompensación de otras enfermedades, lo que hace empeorar, ¿no? Eso es lo que opinan, por eso hay quienes consideran que debe ser considerado COVID. Bueno, en fin. Nosotros cuando hablamos, doctor, de mortalidad, abarcamos todos los subsistemas. Así es. Cuando te digan base de mortalidad general, ahí entra todo. Pero cuando te digan, por ejemplo, programa de TBC o mortalidad materna, mortalidad perinatal, te dicen, no, aparte sacan nomás los fallecidos, ¿no? Pero también lo puedo sacar de esta base. Sí, pero ya te he dicho, ¿no? Ya son a veces esas diferencias que hay en el programa de encuentro, por eso hay que tener cuidado. Tener cuidado eso. Es fácil, pero hay que darnos el trabajo de verificar, comprobar, cruzar datos. Eso es el trabajo. No es nada difícil, como puedes ver. Es solamente ordenarse, considerar todas las variables y circunstancias que se pueden presentar y punto. Para hacer la limpieza. Eso es, ¿no? Sí, no es nada complicado, pero es trabajoso muchas veces y hay que hacerlo.
Sobre todo cuando se hacen informes finales, hay que verificar todo. Nosotros enviamos mensualmente, semanalmente, o cómo se le informa a usted. Sobre mortalidad y perfiles trimestralmente. Trimestralmente. Sí, trimestralmente, sí. Enviarlo trimestralmente. ¿Hay algún formato o...? No, bueno, lo que te he pasado es la forma de presentarlo. Y así lo tienes que bajar de WinEpi en Excel para limpiarlo y enviarlo. Y de mortalidad te voy a... te he pasado la base, ¿no? Te voy a pasar una base de mortalidad. La base de mortalidad. Aunque eso... ¿Tú tienes clave para entrar al CINADEF? ¿A todos se les ha dado? No. Habla con Johnny. Voy a hablar, sino para solicitar, ya. Sí, con Johnny ya se encarga de eso. Ya le dices, el doctor me ha enseñado qué es lo que tengo que hacer, pero por favor, ¿cómo extraigo la base? ¿Cómo maniobro el WinEpi para eso? ¿Correcto? Sí, de eso ya hemos tenido la asistencia técnica también. Sí, sobre el WinEpi, él domina todo lo que es el WinEpi. Bueno, ya Jaime, entonces... Te he dado lo principal, lo que te he dicho. Ya. Que es lo que nos interesa a nosotros. Nos interesa eso, que esté limpio, conformado, porque si no, olvídate, es prácticamente, y se le califica. Ahora sí, debido a que ha habido, no mandaba nomás, así como lo bajaba, no mandaba. Y nosotros teníamos que hacerle todo el trabajo. Ay, Dios, ya. No vamos a alcanzar el tiempo, entonces ya basta, ya no. Se les ha explicado, se les ha hecho capacitaciones, se les ha mandado y seguían, no que no tenemos tiempo, que hay muchas cosas correctas, pero va a llegar un momento, y hay algunos que terminaba el año y a los 3-4 meses recién entregaban toda la información, y eso a veces todo es un problema que tratamos de subsanarlo. Bueno, Jaira, entonces, si no hay alguna cosa más, por favor, cualquier cosa me llama. Sí, doctor, por favor, por ahora comprenderá que lo voy a estar molestando hasta que me ponga al corriente de todo ello, ¿está bien? No hay ningún problema. Esto ya lo hemos trabajado años y sabemos que siempre hay unas dudas y cualquier cosa, acá estamos. Ya, doctor, muchísimas gracias. No se olvide de enviarme la tablita para hacer la limpieza. Sí, exactamente, y para que veas todo eso. Entonces, una última consulta. ¿De aquí cuándo tendríamos que enviar? ¿A fines de agosto? A ver. Yo, como cierre de entrega de cargo ante el cambio de gobierno, hemos considerado hasta mayo, junio. ¿Ya? Entonces... hasta nueva disposición. Entonces, 6 meses, agosto, septiembre, en octubre es la siguiente entrega, porque tienen que terminar 3 meses y en octubre. Y en enero el último trimestre. Pero después, inmediatamente terminar el último trimestre, porque se acostumbre a mandar ya todo el año compaginado, ¿no? Todo el informe anual. Toda la base anual. Y doctor, una consulta, ¿y de acá de Abancay le han enviado de los trimestres anteriores? No. ¿Y cómo han jalado la información? No, eso se entiende porque no ha habido personas. Ahí trabajaba el doctor Cosme, no sé quién otro más. Yo recuerdo haber ido a supervisar con el doctor Cosme, creo, ¿no? Ah, ya. Entonces ya no hubo nadie que entregara y lo que hicimos es entrar a través del sistema, bajar información. No sé si hicimos todo el trabajo, todo eso lo hicimos nosotros, viendo, verificando, entrando al sistema, viendo uno por uno, limpiando cada enfermedad, comparando todo. Doctor, y información. Disculpe, ¿y nosotros podemos practicar con la información que se ha bajado y compararla con la que usted tiene? Toda la información de perfiles y mortalidad, ¿sabe dónde está? En la intranet. Intranet, ya. Ahí encuentra. Ya. Bueno, ya, Jair. Entonces, Ya, doctor, muchísimas gracias. Cualquier cosa le estoy llamando entonces.
Ya, perfecto, y ya nos vemos. Ya, Cuídate. hasta luego, cuídate. Gracias, así muy Gracias. amable. Sara. ¿Cómo veo si se grabó? Julita. F10, Abril. ¿Mm? F10. F10. Ay, güey. Julio, todo se baja del Windows. ¿Me escuchaste? Sí. Ay, no, pues. Que me mandan cantando bonito, tú, para ver. A ver, ya me digo.